Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor, Yesli, Juanita? Yesli, muy buenas tardes. Se me logra escuchar, ¿verdad? Miss, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se observa mi pantalla? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. ¿Sí? Vamos a hablar de un nuevo movimiento literario. ¿Sí? La clase pasada nosotros hablábamos sobre el neoclasismo francés, ¿verdad? Juanita, Yesli, ¿qué recuerdan del neoclasicismo francés? ¿Qué recordamos, chicas? Sobre el neoclasicismo. Hemos hablado de un neoclasicismo francés que va a coincidir con el reinado de Luis XIV durante la Ilustración, ¿cierto? Y el nuevo aporte, ¿sí? Va a coincidir con lo que es la Biblioteca Nacional hoy la Real Academia, ¿no? Va a evolucionar ciertos términos dentro del aspecto histórico de la época. ¿Qué características tenemos? Uno, el retorno del arte clásico a manera de imitación, el pensamiento ilustrado, que es un pensamiento innovador, o una orientación moralizante y didáctica, el predominio de la razón sobre los sentimientos, ¿cierto? Ya se va a dejar de lado el sentimiento, lo subjetivo, y la razón va a ser fundamental dentro de este nuevo movimiento. ¿Y que se va a desarrollar a través de qué? A través de la fábula y del teatro, ¿cierto? ¿Qué representantes tengo? Tengo en tragedia y comedia, ¿no? En tragedia voy a tener a Pierre Corneli, al Cid, a Jean Racine, a Medea y a Fedra, ¿no? Y en comedia tengo a Molière, ¿cierto? Con su obra Tartufo, ¿cierto? Muy bien, el día de hoy vamos a hablar del nuevo neoclasicismo, que es el famoso neoclasicismo español, ¿ya? El neoclasicismo español, ¿sí? Esto es más o menos un pequeño gráfico respecto a la organización de cómo se está organizando, ¿no? El neoclasicismo tiene manifestaciones teatrales, en prosa y en literatura. En teatro, los neoclásicos respetan las tres unidades, tiempo, acción y lugar. En prosa, crítica y ensayo, con Feijó, y en literatura,
una poesía pastoril con fábula, ¿no? Donde su fundamental o su finalidad de los neoclásicos españoles es enseñar. Acá tenemos a Valdés y a Samaniego. ¿Sí? Esta es una pequeña organización de las manifestaciones literarias del neoclasicismo. ¿Sí? Ahora, ¿qué ideas? Dentro de todo movimiento literario, nosotros vamos a tener ideas o pensamientos que van a ir resaltando. ¿Sí? ¿Cuáles serán ellas? ¿Cuáles serán esas ideas que van a resaltar dentro del neoclasicismo español? Claro está que van a coincidir con el neoclasicismo francés, ¿no? Van a tener algunos, eh, se podría decir, coincidencias, ya que ambos forman parte de un mismo movimiento, ¿cierto? Sí, primero que todo, los neoclásicos son racionales, ¿no? Predomina lo que es la razón, ¿sí? Va a predominar lo que es la razón. Por eso va a haber racionalismo, es moralizante también, va a girar en torno a la moral y va a imitar a los clásicos, ¿no? A una literatura grecolatina, va a haber una cierta imitación en ellos. Y el predominio de la razón sobre lo imaginario, sobre lo subjetivo, ¿ya? Dentro de sus manifestaciones vamos a tener en fábula, en teatro, en ensayo, y sus obras son Robinson Crusoe, Viajes de Gulliver, Swift, Werther, con las escritas del joven Werther, El sí de las niñas, de Luis Fernando de Moratín, que es uno de los grandes exponentes dentro de la del neoclasismo español. Félix María de Samaniego, Tomás de Iriarte y José Cadals, ¿sí? Entonces son dichos representantes que van a formar parte van a ser muy importantes dentro del neoclasicismo español, ¿sí? Asimismo, este movimiento va a expresar o va a ser una reacción en base a la burguesía, ¿no? De la burguesía contra el rococó, lo cual van a reaccionar, va a haber la reacción de la virtud contra la decadencia, ¿no? Y va a pretender simplificar ello, ¿sí? Va a pretender simplificar esa relación y va a adoptar y promover algunas de las ideas básicas de la Revolución Francesa, ¿sí? Que va a glorificar las grandes virtudes de la antigüedad, ¿no? De lo que se practicaba tiempo atrás, ¿cierto? Entonces va a ser eso una de las partes fundamentales dentro del aspecto histórico de la época, ¿ya? Aquí se va a aceptar el paganismo y va a agregar a la ciencia a la emoción, ¿no? Cómo es que se van a ir desarrollando dichos pensamientos, ¿sí? Y el imperio de Napoleón Bonaparte va a poner énfasis en cuanto a los valores de la civilización romana. Mira, mira, mira. ¿Sí? Entonces el imperio de Napoleón Bonaparte va a poner énfasis en estos valores de la civilización romana.
¿sí? Recuerden que cada aspecto histórico que forma parte de la época van a ser muy importantes para su pensamiento, ¿no? Para su manifestación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a incorporar al pensamiento de los nuevos escritores, se podría decir. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Chicos. Sí, todo claro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dentro de este movimiento, sí, dentro de este movimiento se va a desarrollar lo que es el siglo de las luces o va a coincidir junto a él, ¿ya? El siglo de las luces se desarrolla a partir del siglo XVIII y se va a conocer de esta forma. ¿Por qué? Porque aquí el hombre rechaza todo aquello de lo que se ha impuesto, ¿ya? Y solo va a admitir lo que le llega a través de la luz, de la razón, de lo razonable, de lo objetivo. Aquí la razón es la norma con la que se va a valorar todas las manifestaciones humanas. Mejor dicho, que todo va a girar en torno a la razón. ¿Sí? Todo va a girar en torno a la razón. Ese es un movimiento bastante importante dentro de la época. ¿Ya? Dentro de la época, el siglo de las luces va a ser un ente fundamental para la evolución del hombre, ¿no? Porque todo va a estar sujeto a la razón, ¿sí? Y como consecuencia va a aparecer en Europa, ¿sí? Va a llegar a aparecer en Europa a principios del siglo un grupo de pensadores con un espíritu científico, ¿no? Basado en la ciencia, que van a tomar la experimentación como método para adquirir el conocimiento, sin temor a equivocarse. Este movimiento va a recibir el nombre de la Ilustración, ¿cierto? Los siglos de las luces o el cambio, el hecho de las guerras o dichas modificaciones van a hacer que se llegue a entablar nuevos pensamientos y se practique de distinta manera, ¿ya? Entonces, ese es el siglo de las luces, ¿ya? Ahora, el neoclasicismo no va a adoptar solamente los ideales antiguos, sino que va a desarrollar es el pensamiento arqueológico que va a intentar reproducir también, ¿no? Las formas griegas y romanas con una precisión en que los artistas del Renacimiento no habían buscado, ¿ya? El redescubrimiento de una literatura clásica griega, ¿no? Y se van a poner antecedentes de ello.
¿sí? Va a haber un antecedente de que va a ser que el pensamiento neoclásico tenga, ¿sí? Mayor relevancia, ¿no? Entonces, los neoclásicos buscan ello, ¿no? Adoptar, reproducir las formas griegas y romanas con bastante precisión. Aquí el redescubrimiento de la antigüedad clásica va a estar potenciado por con diversos aportes, sí, arqueológicos, importantes hallazgos arqueológicos que se va a desarrollar durante esta época de Herculano y Pompeya, ¿no? Que van a estar sepultados por las cenizas del Vesubio, que van a salir a la luz en el año 1719, ¿no? Y 1748, respectivamente, en ambas épocas. Se va a desarrollar, ¿sí? Ahora, la literatura en el siglo XVIII va a ser sumamente cambiante, donde se va a considerar a los escritores griegos y latinos como modelos a imitar, ¿sí? Van a ser modelos para poder imitar dichos manifestaciones, ¿no? Se van a lograr imitar, ¿sí? Sus aportes, sus manifestaciones, su temática va a ser fundamental durante esta época, ¿sí? Entonces, a ellos los consideran como modelos, ¿no? Y va a ser un retorno a los clásicos grecolatinos, ¿no? Pero eso sí, pues no va a ser eh, del todo por completo, no quiere decir que quizás vaya a ser una manifestación tal cual los griegos lo desarrollaban, sino más bien también con ciertas modificaciones y aportes propios de los neoclásicos, ¿ya? Este va a ser el origen, por eso, de la palabra neoclasicismo, ¿no? Por el retorno a los modelos clásicos griegos, ¿sí? Ahora, el neoclasicismo va a dar preferencia a la razón frente a los sentimientos, donde se va a imponer reglas a las que se deben ajustar las obras literarias, ¿no? Y como consecuencia de lo anterior, de la revaloración de los neoclásicos, ¿sí? Cómo se va a abandonar bastante la producción lírica, ¿no? Que es la producción poética, ¿no? Los poemas, que ya no van a formar parte fundamental de la época, ¿no? Se va a dejar un poco de lado. Y rechazo a lo imaginativo, ¿no? A lo fantástico, ya que no se escribía para entretener a los demás, sino para educar. Eso va a ser la finalidad, ¿no? Por eso es que nacen las enciclopedias, los libros que van a ser con finalidad de educar a la población de esa época, ¿sí? Aquí la literatura neoclásica va a tener un marcado carácter crítico y didáctico y moralizador de la época, ¿sí? Entonces va a tener un conjunto de pensamientos que van a hacer que se combinen todos ellos dentro de una obra literaria que pertenezca al neoclasicismo, ¿no? Entonces recuerden, los neoclásicos son críticos, son didácticos y son moralizadores, ¿sí? En cuanto al actuar, a las acciones que se vaya a desarrollar durante esta época, ¿sí? ¿Cómo es la ideología? ¿Cómo se dio este pensamiento, la ideología ilustrada?
A ver, ¿cómo es la ideología ilustrada? Dentro de la ideología ilustrada, sí, vamos a ver que es un movimiento cultural e ideológico, ¿no? Que se va a desarrollar en Europa durante el siglo XVIII, ¿ya? Esta ideología, este pensamiento se desarrolla durante el siglo XVIII. ¿Qué rasgos tiene? Tiene un rasgo, un espíritu crítico y culto a la razón, sí, que va a estar en oposición a los prejuicios, a la ignorancia y la sumisión intelectual, ¿sí? A la sumisión intelectual del hombre, ¿no? De esta época. Fe en el progreso, a ese espíritu científico, ellos consideraban que sí se iba a desarrollar avance científico, se puede decir avance tecnológico durante la época, ¿sí? Y un espíritu científico, ¿no? Que gracias a ello iba a haber mucho avance, mucha tecnología, entonces creían en ello, ¿no? Un laicismo donde se refiere a defender la libertad espiritual. Muchos de ellos son anticlericales y atacan a la iglesia, ¿no? No creían en la iglesia, no creían en las divinidades, ¿sí? Y una religión natural, ¿no? Donde se cree en la bondad natural del hombre, ¿no? El deísmo, donde Dios se va a desentender del hombre y del mundo, ¿no? Una religión natural. Y la filantropía, ¿no? La solidaridad, la fraternidad y el bien común, ¿no? El hombre va a ser es uno de los ciudadanos con derecho y deberes, ¿no? Consideran eso los neoclásicos, ¿no? Con este pensamiento ilustrador, se podría decir, ¿no? Dentro de la solidaridad, la fraternidad y el bien común, ¿no? Entonces recuerden, tienen un espíritu crítico y culto a la razón, la fe en el progreso, un laicismo, una religión natural y la filantropía, ¿no? Que va a formar parte de esta ideología ilustrada, ¿no? De la época. Hasta ahí alguna consulta, alguna duda. Quizás estoy yendo muy rápido, no me dejo entender. ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Ya?
¿Me están escuchando? Bueno, me imagino que sí, a ver. ¿No me están escuchando, Juanita, Lorelis? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, muy bien, pues seguimos. Ya, entonces recuerden, estos pensamientos van a formar parte también de las obras literarias, tengamos en cuenta en ello, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo marca, ¿no? Ahora, otro pensamiento ilustrador es el reformismo, esa necesidad de cambios profundos, ¿no? Donde se va a defender el despotismo ilustrado, ¿no? Donde se dice que todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ya ese afán didáctico donde el saber hace libre al hombre y se va a buscar la educación del pueblo. La literatura debe de ser enseñar deleitando. Entonces aquí ya no solamente se escribe para recrear, sino se escribe para enseñar. Los neoclásicos dan vuelta a los clásicos, ¿no? A los griegos, a los latinos y españoles del siglo de oro, donde sus normas estéticas van a ser perceptivas, va a ser perceptiva clásica, ¿no? La verosimilitud, la imitación de la naturaleza, la regla de las tres unidades, ¿no? Que les mostraba al inicio. Y van a ir surgiendo las famosas academias, ¿no? Donde van a estar estas van a subrayar el valor normativo, ¿no? De lo clásico, y van a despreciar el barroco y van a defender el buen gusto, ¿ya? El buen gusto va a formar parte de la época, ¿sí? Entonces va a haber un reformismo, el afán didáctico, ¿sí? Y surgen las famosas academias. Dentro de la literatura de esta época se va a dar la lírica, el teatro, la prosa, donde la lírica va a tener una poesía ilustrada y una poesía sentimental, ¿no? La poesía ilustrada se va a centrar en los jovellanos, como por ejemplo los jovellanos, a José Cadalso, y la poesía sentimental con Leandro Fernández de Moratín, ¿no? Aquí lo que más se va a difundir es una poesía sentimental. Y eso lo vamos a ver, ¿no? Dentro del teatro vamos a tener a la tragedia neoclásica, a García de la Huerta con Raquel, la comedia sentimental a los jovellanos, el delincuente honrado, la comedia neoclásica con Moratín, ¿no? Con el sí de las niñas, la comedia nueva, el viejo y la niña, que van a formar parte de este movimiento, ¿no? Y la prosa, que es la perceptiva, preceptiva y el ensayo, ¿no? Preceptiva con Luzán en cuanto a la poética y el ensayo con Feijó, teatro crítico universal, las cartas eruditas y las curiosas, José Cadalso con los eruditos a la violeta, cartas a las cartas marruecas y noches lúgubres, los jovellanos, memorias sobre la educación pública, ¿sí? Van a formar parte de dicha manifestación.
Dentro de la poesía neoclásica, vamos a tener por contraste, a los que van a dar a conocer expresiones, ¿sí? Por expresar o ese gusto por expresar sentimientos, ¿no? Los poetas de este tiempo son los que van a adoptar dos temas, ¿no? El bucólico o pastoril y la fábula, ¿no? Donde la poesía bucólico-pastoril se va a ensalzar, ¿sí? O va a sobresalir lo que es la naturaleza, ¿no? Y donde va a destacar Juan Meléndez Valdés dentro de este tipo de poesía, ¿no? Una poesía en base a revalorar a la naturaleza, ¿sí? Dentro de la fábula, que es otra de las manifestaciones importantes de la época, vamos a tener que se va a cultivar con el objetivo de ofrecer al lector consejos, ¿no? Y enseñanzas moralizantes. Y eso sí es la finalidad de una fábula, ¿no? Dar moralejas, dar enseñanzas, ¿no? Y data de ya esta época, ¿no? Que surge con una necesidad, ¿no? Esa necesidad de querer enseñar al pueblo, ¿sí? Ya no solamente con el afán de divertir, sino más bien con un afán de enseñar, un afán moralizante, ¿no? Puestas en boca de animales, donde los grandes fabulistas van a ser Iriarte y Samaniego durante esta época, ¿no? Recuerden, la mayoría de fábulas, por ejemplo, porque decimos que están en boca de los animales porque van a estar representados por ellos, ¿cierto? El burro flautista, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí una fábula donde se trata sobre el burro flautista, que es un burro que se acerca a una flauta y al olerla esta suena, lo que va a hacer pensar al animal que sabe tocarla, ¿no? El animal va a creer que él sabe tocar. ¿Por qué? Porque con solo acercarse y olerla, empieza a sonar. Entonces el autor saca la moraleja de que sin reglas del arte, el que acierta en algo, acierta por casualidad. ¿Cierto? Esta fabulita salga bien o mal, ¿sí? Entonces se considera ello, ¿no? Ya cerca de prados que pasaba un borrico, por ejemplo, dice por casualidad, una flauta en ellos halló que en un zagal se dejó olvidada por casualidad. Acercóse a olerla el dicho animal y dio un resoplido por casualidad en la flauta, el aire se hubo de colar, por ejemplo, y sonó la flauta por casualidad. Oh, dijo el borrico, qué bien sé tocar, y dirán que es mala la música asnal. Sin reglas del arte, borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad, ¿no? Y esa es esa pequeña fábula, ¿no? Tomás de Iriarte, que es uno de los manifestantes, nace en la Guardia Alaba en 1745 y muere en el mismo pueblo en el año 1801, donde él estudia en Valladolid y viaja por Francia, cuya influencia se advierte en la única obra por la que lo conocemos, ¿no? Las fábulas morales. 157 fábulas que van a estar distribuidas en 9 libros escritas para quién, para los alumnos del seminario de Vergara. Sí, Samaniego ridiculiza estos, ¿no? Los defectos humanos en sus fábulas, imitando a los grandes fabulistas griegos, ¿no? Pedro, Esopo y La Fontaine, ¿no? Aunque las fábulas de Samaniego van a estar escritas en verso, su carácter va a ser prosaico, dados los asuntos que va a tratar y su finalidad didáctica,
¿no? Entonces va a ser como una burla también que se va a ir presentando. Sí, Tomás de Iriarte nació en la Orotava, ¿sí? De Tenerife en 1750 y murió en Madrid en 1791. Él es traductor de la primera Secretaría de Estado y archivero del Supremo Consejo de la Guerra. Además, sí, de las fábulas literarias, él escribió muchas obras e hizo bastantes traducciones del francés, ¿no? También va a ser compositor y va a utilizar sus fábulas para dictar normas que logren un buen estilo literario, ¿no? Esa va a ser su finalidad. Y acá tenemos, ¿no? De Félix Samaniego. La prosa en el neoclasicismo, ¿sí? Se presenta en el ensayo, donde es una producción literaria muy escasa, pero va a predominar la prosa en forma de crítica y de ensayo. La crítica, que se va a representar como el arte de juzgar las obras literarias y artísticas, y el ensayo, que es escrito generalmente breve de carácter didáctico. Acá tenemos a Fray Benito Jerónimo Feijó y al Teatro Crítico Universal, ¿no? Que es una obra en forma de ensayo y las cartas eruditas. Fray Benito Jerónimo Feijó, donde su obra es fundamentalmente didáctica, ¿sí? Ya que va a encaminar a poner de manifiesto la verdad, ¿no? Y va a atacar el error, de acuerdo con el espíritu ilustrado de la época. Él se va a proponer enseñar al pueblo y para ello criticó todas sus supersticiones, ¿no? Sus falsas ideas, sus costumbres rutinarias, ¿sí? Va a intentar difundir en España las novedades, ¿no? De la cultura europea, que va a ser en ese siglo muy superior a lo que es a la nuestra, ¿no? Y en un teatro crítico universal, ¿no? Donde su obra escrita va a ser en forma de ensayo y va a constar de 8 tomos, donde el autor va a atacar duramente a sus supersticiones, ¿no? A lo que él, se podría decir, suponía, ¿no? Y va a marcar ese límite, ¿no? Entre lo natural y lo sobrenatural, ¿no? Esa pequeña relación, eso va a cortar, ¿no? Y las cartas eruditas, que van a estar escritas también en forma de ensayo, van a estar exponiendo a lo largo de 5 tomos, ¿no? Entonces son libros bastante complejos, ¿sí? De diversos, donde se va a plasmar diversos problemas filosóficos, literarios y moralizantes. ¿Cierto? Que forman parte de la época. ¿Sí? Y dentro del teatro neoclásico, ¿sí? Vamos a ver que todo teatro, por ejemplo, se somete a las rígidas normas del clasicismo, por lo cual se va a adoptar la regla de las 3 unidades que Lope de Vega ya había roto en el barroco, ¿no? Y va a desaparecer de las obras de teatro todo tema que sea imaginario, ¿no? Y fantástico, mejor dicho, subjetivo, así como la mezcla de lo trágico y lo cómico a la vez. Y va a surgir exclusivamente un arte o un teatro didáctico, ¿cierto? Aquí tenemos la regla de las 3 unidades que son la acción, el tiempo y el lugar, ¿no? Donde la acción solo va a haber una acción en la obra, en el teatro, ¿sí? Y se va a hablar sobre el anterior, donde se va a diferenciar del anterior, ¿no? Donde va a haber acciones paralelas, ¿no? La de los señores y la de los criados. Y el tiempo va a ser que la acción, se propone que la acción suceda como máximo a lo largo de un día nada más, ¿no? Y el lugar, toda la obra debe desarrollarse en el mismo sitio, en el mismo lugar, ¿no? Pues se respeta él. Uno de los grandes representantes es Leandro Fernández de Moratín, ¿no?
que va a ser un escritor muy importante del siglo, donde su obra teatral va a estar realizado siguiendo las normas neoclásicas, ¿no? Porque forma parte de, ¿sí? Y va a convertir al autor en uno de sus mejores y escasos dramaturgos de este ciclo, ¿no? Que va a ser fundamental. ¿Sí? Y la comedia nueva o el café es una de sus grandes obras y el famoso El sí de las niñas, ¿no? La comedia nueva o el café critica duramente a los poetas incultos e ignorantes que se van a atrever a escribir obras dramáticas, ¿no? Y El sí de las niñas es una obra que critica a las familias que obligan a sus hijas a casarse sin tener en cuenta sus sentimientos, ¿no? Solamente por el interés, ¿no? El interés de poder obtener quizás riquezas en cuanto a, se puede decir, a tierras, ¿no? Esa era la finalidad. ¿Sí? A ver, vamos a ver un pequeño video respecto al sí de las niñas para que lo puedan comprender. A ver. El sí de las niñas. El sí de las niñas es una novela escrita por el español Leandro Fernández de Moratín a comienzos del siglo XIX. En la novela se relata la historia de un hombre de 60 años llamado Don Diego, que se encuentra acompañado de su sirviente Simón en una posada de Alcalá, a la espera de la llegada de doña Inés y de su hija Francisca. Don Diego le cuenta a Simón que está enamorado de Francisca, que para él es una joven con buenos valores, virtudes y sobre todo muy hermosa. Él, junto con doña Inés, la madre de Francisca, planearon su matrimonio, aunque sin la aprobación de ella, que durante ese tiempo se encontraba estudiando en un internado de monjas. Doña Inés había ido a recoger a Guadalajara a Francisca y la llevaba hasta Alcalá, a la posada donde se encontraba don Diego para que se conocieran antes del matrimonio. Durante la charla entre estos dos hombres, Simón le habla a don Diego sobre la diferencia de edades entre Francisca y él, y le dice que el joven y apuesto sobrino de don Diego, llamado Carlos, es mejor partido para la joven. Don Diego reacciona molesto. Él cree que su sobrino es un mujeriego y que nunca se toma a las mujeres en serio. Al final la espera termina y llegan doña Inés y su hija. Se presentan y comienzan a charlar sobre las múltiples familias millonarias.
La conversación es para Francisca poco interesante. Así que decide retirarse y se va, ocasión que aprovecha don Diego para hablar con doña Inés sobre la joven. Don Diego le exige a doña Inés que sea Francisca quien diga de frente el amor que siente por él, ya que los supuestos halagos que él ha recibido han sido siempre mediante madre. Él quiere que la joven le confiese el por qué prefiere un marido experimentado, de edad madura y que sepa cómo llevar su matrimonio, ya que los matrimonios jóvenes no tienen la capacidad de llevar una relación. Lo que ambos no saben es que Francisca y Carlos, el sobrino de don Diego, han mantenido una relación en secreto durante el tiempo que la joven estuvo estudiando en el convento. Carlos la visitaba por las noches. Él llegaba sigilosamente y se saltaba el muro del lugar para encontrarse a solas en secreto con Francisca en el jardín del convento. Por otro lado, doña Inés... Muy bien, entonces este es un pequeño extracto de lo que nos habla, ¿no? En sí, la obra literaria de El sí de las niñas nos va a relatar esa diferencia de clase social, ¿no? Que se va a desarrollar durante esta época, ese interés de la población o de la sociedad que busca casar a las jovencitas con tal de obtener una riqueza, ¿no? Y esa es esa crítica neoclásica que van a tener dentro de esta época. ¿Sí, chicos? Muy bien, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Creo que no, ¿verdad? Muy bien, chicos, nos vamos a quedar ahí. Nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho.